Las mujeres de la Biblia en el reino dividido. Es el tema principal que estamos estudiando ahorita en esta sección de nuestro estudio bíblico. Así que bienvenida nuevamente y te invito a que sintonices los programas anteriores para que no solamente entendamos juntas cuál es este periodo del pueblo de Israel del reino dividido, sino que también veas las mujeres que ya empezamos a estudiar. Quizás son mujeres que nunca has escuchado de ellas, otras sí, como la del programa anterior. Y yo sé que en este programa estaremos viendo a una mujer que es como un mal ejemplo. Dios la ha dejado en las páginas de la Biblia para que aprendamos de ella como mujeres, para que seamos confrontadas con nuestro pecado y nuestras debilidades y busquemos al Señor y veamos también, creo yo, las consecuencias y los juicios de Dios cuando hay un corazón que no busca de Dios. Esa mujer de la que te he tratado de introducir ahorita es Jezabel. Y para retomar un poco el contexto de todo lo que estamos estudiando y entendiendo mejor el momento en el que vivió esta reina, queremos recordar que en el reino del norte, que es donde se lleva a cabo esta historia, el reino del norte se dividió del reino del sur y adoptaron una forma adoptaron ídolos y adoptaron una forma de culto y una forma de gobierno que no era la instituida por Dios. El linaje mesiánico estaba prometido por medio de la tribu de Judá, y este reino del norte, las 10 tribus que obedecieron a Jeroboam años antes, pues estaban como apartados de lo que Dios había determinado para esta nación. Y en medio de este contexto entonces encontramos al rey Acab en el versículo 16 de Primera de Reyes. El rey Acab fue conocido como un rey malo del reinado de Israel, y en el versículo 29 dice: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa. ¿Te acuerdas cuando vimos al rey Asa en el reino del sur, en Judá, que hizo lo recto ante los ojos de Dios y que destronó a la reina madre porque era una idólatra? Bueno, pues cuando estaba reinando Asa en el reino del sur, Acab comenzó a reinar en el reino del norte. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria, al norte. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Aquí podemos ver que la Escritura nos describe a Acab como en una inmoralidad y en una posición como más, un superlativo de maldad comparado con los reyes que habían estado antes que él. Versículo 31. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Entonces, ¿qué pasa con Acab? Jezabel, él tomó como esposa a Jezabel, y ella era hija de uno de los reinos que no eran del pueblo de Israel. Y desde ahí empezamos a ver ya cómo el pecado había influido tanto en esa sociedad y en el reino del norte. Y cómo a través de esa unión, tanto Acab como Jezabel trajeron idolatría, más idolatría al pueblo de Israel. Y dice que trajeron a Baal y edificaron templo, como que se hubieran levantado un templo allí en Samaria, a la par de todo el culto que ellos mismos se habían inventado años antes, generaciones anteriores. Un culto que era copia de lo que Dios había dicho en los libros del Pentateuco, y ahora, aparte de toda esa confusión y de esa copia, traen más ídolos, y le edifican casa en Baal.
le edifican casa a Baal en el territorio de Israel. Y entonces aquí es donde vemos introducida a esta mujer. Y uno de los versículos que también describen cómo estaba la nación en esos momentos es que el versículo 34 dice que en tiempos de Acab y el de Betel reedificó. Mira qué ciudad se reedificó. Estaban tan mal y tan alejados de los caminos de Dios, que ese pueblo que fue el primero en la conquista en los años de Josué, Jericó, y que fue una gran victoria para Israel, y hasta se levantó como un estandarte y como un memorial al haber conquistado la ciudad de Jericó. En los días de Acab se reedificó esta ciudad, como diciendo: lo que Dios hizo antes ahora ya no es, ahora volvemos a las cosas que estaban antes, como que lo que Dios había hecho ya no. En el versículo 24 dice que se reedificó Jericó, y fue a costa de un culto pagano, fue a costa de entregar a sus hijos y matar a sus hijos como un culto pagano. Y ahí podemos ver como en una descripción el estado inmoral y el estado idólatra en el que estaba esta nación. Y ahí aparece esta reina mala, esta reina Jezabel, y la vemos, y pasamos las páginas de nuestra Biblia, la vemos entonces en el capítulo 18 y el versículo 4. Mira qué fueron las maldades que comenzó a hacer Jezabel. Dice en el versículo 4: pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Se acuerdan que en el programa anterior vimos los años de sequía que Acab se habían como caracterizado en los primeros años del reinado de Acab? Pues cuando Jezabel vio que estaban en sequía y que todo escaseaba, empezó a perseguir a los profetas del Señor y los mató. Aquí se nos menciona el nombre de uno de esos profetas, Abías, que logró esconder por grupos a estos profetas, pero a muchos Jezabel los persiguió y los mató. Y es parte de las maldades por las que ella se conoce, de las que ella hizo. ¿Qué reflexión podemos tomar aquí? Bueno, pues qué tremendo es cuando como mujeres, desde nuestra posición de influencia, con toda la intención, perseguimos lo que es de Dios y tratamos de destruir lo que es de Dios. A veces así nos encontramos. A veces hay mujeres que son así. A veces nosotras mismas podemos, como en un sentido de manipulación, tratar de quitar lo que es de Dios. Y a esta mujer, a esto se le contó por maldad. Mira qué cosas más malas describe la Biblia que hizo Jezabel. Vamos al capítulo 19. Si me acompañas, yendo por las páginas de la Biblia, dice: después de un tiempo, dice que Acab, en el versículo 1 del capítulo 19, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, pues en el capítulo anterior lo que se describe es ese gran acontecimiento cuando Elías y los profetas de Baal, ese culto que ellos habían traído, entran como en un desafío, como los desafíos que hoy se ven en internet, ¿verdad? Pero no, este era un desafío muy serio. Este desafío fue que iban a probar quién era realmente Dios, si Baal o Dios. Imagínate en qué momento está, qué degradación había, que se estaba poniendo en duda si Dios era Dios o si Baal era Dios. Y entonces todos los profetas de Baal empezaron a traer sacrificios y se rajaban ellos, y tú has de conocer ese pasaje en donde Elías incluso les dice, cuando se burla de ellos y les dice: quizás Baal está durmiendo porque su sacrificio no enciende con fuego, porque
ese era el desafío, el que es Dios lo iba a demostrar consumiendo el sacrificio. Entonces los profetas de Baal hacen una gran algarabía y una gran gritazón, y el altar de Baal no agarra fuego. Y cuando le toca el turno a Elías, él dice todavía: traigan no sé cuántos cántaros de agua y échenlos, y todavía dice que se hizo un surco ahí, se empapó completamente. Elías ora y Dios se manifiesta. Y es de los pasajes que vemos en donde el poder de Dios se manifiesta fuerte en el Antiguo Testamento, en un momento de oscuridad, en un momento del reinado del norte, en donde había una gran idolatría y donde la palabra de Dios no era tomada en cuenta. Dios se manifiesta con todo su poder a través del profeta Elías, y después que el sacrificio agarra fuego, entonces todos los profetas y la gente que está ahí reconocen a Dios y matan a los profetas de Baal, que eran los profetas de Jezabel. Era el culto que Jezabel había instituido, que leímos al comienzo de este programa. Y entonces viene aquí, nos encontramos ahí en el capítulo 19, donde Acab le cuenta a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas. ¿Se acuerdan que Jezabel también había perseguido a los profetas de Dios? Ahora Elías y el pueblo habían matado a los profetas de Baal. Y entonces dice en el versículo 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Lo estaba amenazando de muerte. Jezabel era una mujer con influencia, una mujer con poder, y que realmente, así como había matado a los profetas, podía manipular, y en estos momentos estaba amenazando al profeta de Dios. Y tal era su poder que Elías le tuvo miedo. Imagínate, después de que Elías, el profeta de Dios, vio el poder de Dios, vio lo que había hecho Dios a través de él, que todo lo que había hecho con los profetas. Y aquí lo vemos en el capítulo 19, teniendo temor de la amenaza de esta mujer. De seguro es porque esta mujer tenía mucho poder y realmente podía quitarle la vida a Elías. Y entonces en los versículos siguientes vemos cómo Elías huye de ella, y aquí la volvemos a ver porque estamos estudiando a esta mujer y aquí la vemos persiguiendo nuevamente las cosas de Dios para destruir las cosas de Dios. Hoy en día escuchamos de un feminismo y vemos mujeres que hacen esto. Vemos mujeres que, con tal de imponerse ellas y sus argumentos y sus estilos de vida, denigran y persiguen la palabra de Dios y hacen cosas específicas para como en una guerra en contra. Ellas le llaman de la religión o de las cosas anticuadas, pero la verdad es que se oponen a lo que la palabra de Dios está diciendo, y así está esta mujer. Y la podemos ver a través de la escritura como una mujer en la que Dios le manda un juicio, predice su muerte, dice cómo va a ser su muerte, y ya lo vamos a ver. Bueno, veámoslo ahora. Eso está en el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Después de toda la maldad que ella... y antes de eso hay otra maldad más que se nos queda. En el capítulo 21 siempre de Primera de Reyes, regresémonos a Primera de Reyes. Aquí encontramos, no sé qué título tiene tu Biblia. La mía dice La viña de Nabot. Este pasaje también es conocido, porque aquí vemos la maldad de Jezabel, cómo ella, desde su posición de influencia y de poder, manipula las circunstancias para cumplir sus caprichos. Lo vamos a narrar por cuestiones del tiempo, pero tú léelo para que tú veas de qué es de verdad lo que la Biblia está diciendo. Lo que estaba pasando aquí
Es que había un hombre que se llamaba Nabot, que tenía una viña, o sea, una plantación. En esos lugares los viñedos eran parte de la agricultura y parte de la cultura. Entonces Nabot tenía esta plantación y era una herencia que él había recibido. Y a Acab le gustó esa plantación, le gustó ese viñedo y se lo quiso comprar. Y Nabot le dijo que no, que era parte de su herencia y que no estaba en venta. Entonces Acab se molesta, se lo cuenta a Jezabel. ¿Y sabes qué hace Jezabel? Y es algo que nosotras a veces acostumbramos a hacer. Y es a manipular las circunstancias. Viene Jezabel y le paga a testigos falsos para que testifiquen en contra de Nabot. Y entonces Nabot es acusado de un delito y Nabot lo matan porque era la paga de ese delito. Y cuando Nabot muere, viene Jezabel y le dice a su esposo, y esto también es algo que tenemos que cuidarnos nosotras como mujeres. Ella hizo todo esto y manipuló todo esto y arregló este escenario engañoso, pero no le dijo nada a su esposo Acab. A veces nosotras nos encontramos manejando situaciones a escondidas y como por bajo de agua, ¿verdad? Tramando cosas. Y cuando Nabot muere, ahora sí viene Jezabel donde Acab y le dice, Nabot ya murió y ahora tú como rey, porque eres el rey, puedes tomar esa plantación. Y así sucede. Entonces, ¿qué pasa? Hay una injusticia aquí, hay un asesinato, hay testigos falsos, hay grandes delitos. Pero todo es hecho por esta mujer, todo está orquestado por esta mujer con el fin de que ella se salga con su capricho o querer darle el capricho a su esposo, el rey Acab. Qué tremendo cuando a veces nosotros, como estamos mencionando hace un momento, manipulamos las circunstancias y no vamos por la justicia, no vamos por lo correcto. Y a veces incluso hasta podemos creer que estas personas que hacen el mal, o nosotros a veces cuando manipulamos así, que todo va a estar bien, que arreglamos las cosas, que lo solucionamos, que cubrimos con otro mal y que todo va a estar bien. Pero aquí en medio de esta historia podemos conocer a un Dios que es justo, a un Dios que es santo, a un Dios que no se queda callado con el pecado. En el versículo 19 dice, le hablarás al profeta. Bueno, leamos desde el versículo 17. Entonces vino la palabra del Señor a Elías el Tisbita diciendo, levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella, y le hablarás, y así dice el Señor, verso 19, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. Se habían como robado eso. Y también le hablarás, y así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre y tu misma sangre. Ahí estaba diciendo Dios cómo iba a ser el fin de ella, cómo había sido el fin también de ellos dos, de Acab y de Jezabel. Y qué tremendo es como, ¿te acuerdas cuando vimos el rol de los profetas en este momento histórico del reino dividido? Los profetas estaban para llamar constantemente al arrepentimiento y para señalar al Mesías, para guardar al remanente del Señor y la línea mesiánica. Pues aquí vemos cómo este profeta, Elías, va donde este rey malo. Y te acuerdas que al principio del capítulo 19 lo vimos atemorizado. Aquí han pasado cosas que yo te invito a que tú leas esos capítulos que están en medio, porque aquí ya no vemos a un Elías atemorizado. Aquí Elías ya está fortalecido y enfrenta a Acab y a Jezabel y les dice en su cara los pecados, llama por nombre esos pecados. Y esa es una cosa que también es importante que nosotros aprendamos. A veces nosotros
nos ofendemos por las circunstancias o por las consecuencias que puedan pasar cuando somos llamados a confrontar el pecado en sí y a llamarlo por su nombre. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo sencillo de esto, a veces nosotros regañamos a un hijo porque trae una mala nota, por ejemplo, porque la mala nota habla mal de nosotros, porque el hijo salió mal, porque no sacó buena nota y a todos nos gustan las buenas notas. Pero ¿cómo enfrentarías esa situación? Si tu hijo sacó esa mala nota, estoy poniendo como un ejemplo, estoy como inventando un escenario. Si tu hijo sacó esa mala nota porque fue un haragán, por decirlo así, porque anduvo jugando y no hizo lo que tenía que hacer, entonces nuestro enfoque, somos llamadas a no enfocar la mala nota en sí, sino a que tu hijo no hizo lo que debió haber hecho. No sé si me doy a entender, pero igual pasa con nuestros pecados. A veces nosotros nos ofendemos por las consecuencias que puedan tener ese pecado cuando no afrontamos y no llamamos por nombre lo que realmente es, lo que la palabra llama pecado. Y aquí vemos al profeta Elías diciéndole en su cara a esta pareja de reyes malos: ustedes han asesinado y ustedes se han apropiado de algo que no es de ustedes. Han usado de su poder y su influencia y han usado hasta testigos falsos para apropiarse de algo que no es de ustedes. Y entonces vemos no solo señalando el pecado, sino que diciendo cómo van a morir. Y efectivamente, si nosotros vamos ahora sí a donde íbamos a leer el Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 30, vemos que lo que Dios había dicho de esta mujer, de cómo iba a ser su fin, así fue. Nadie quiso, ni siquiera pudieron recoger sus restos, porque Dios es justo. Porque, como leíamos en Números, en uno de los programas anteriores, en Números 14, 18, es cierto que Dios es tardo para la ira y lento en misericordia, pero también Él es justo. Dice en el versículo 30 del capítulo 9 de Segunda de Reyes: y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos y adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Mira, aquí vamos a hacer un alto porque yo creo que lo merece. Jezabel era de esas mujeres que se pintaban y se arreglaban. ¿Qué desafío puedo sacar yo de esto? Bueno, te estoy hablando de algo personal, que cuando yo me arregle y yo me pinte, que no sea una Jezabel. Eso es algo tan personal y eso tiene que ver con tus intenciones de corazón. Aquí vemos a una mujer que se arregló y se adornó y se pintó, pero era una mujer mala, era Jezabel. Y nosotros podemos ver a otras mujeres en la Biblia que se arreglan y se adornan, pero con otra intención, con la intención de agradar a sus esposos o de traer gloria a Dios. Es algo muy personal. Aquí no está diciendo que pintarse y arreglarse sea malo, sino que Jezabel en sí, por ser una mujer mala, eran de sus costumbres que tenían. Se asomó por la ventana y versículo 31, cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo: ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces Jehú alzó su rostro hacia la ventana y le dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? 2 y 3 oficiales asomaron desde arriba y Jehú les dijo: echadla abajo. Aquí ya se venía como el fin de este reinado y estaban ellos pasando por una traición a través de estos nombres que estamos leyendo ahí. Y entonces de verdad la empujaron y la echaron abajo, y parte de su sangre, desde una ventana de arriba, parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Y cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo: encárguense ahora de esa maldita y entiérrenla, pues es hija de rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos.
Entonces volvieron y lo hicieron saber. Entonces Jehú dijo: esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías Tisbita. En la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. En otras palabras, no quedó nada de ella, no quedó nada, se la comieron, o sea, se cayó de la ventana, le empujaron, sufrió esa traición por la maldad misma de ella. Cuando cayó, se destrozó, la pisotearon y se la comieron, y ni siquiera la pudieron enterrar. Yo no sé si tú te imaginas ese escenario, pero ese mismo nombre, bueno, lo vemos como parte de los juicios de Dios. Y este mismo nombre, Jezabel, lo encontramos en Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2. Cuando el ángel de las iglesias está diciendo la profecía a las 7 iglesias, encontramos en el versículo 18 la iglesia de Tiatira. Y aquí menciona a Jezabel. Y yo creo que esto como que complementa, bueno, la palabra, como lo hemos hablado en otros programas, la Biblia es un solo libro, tiene un solo tema, no tenemos por qué tomar un tema de la Biblia por aquí, o porciones por aquí, porciones por allá, es un solo libro. Y entonces cuando leemos de Jezabel y cómo Dios vuelve a mencionar este nombre y las descripciones que hacen, que vamos a leer, como que podemos entender más los pecados de esta mujer. Y yo creo que si Dios los ha dejado en la Biblia, es para que nosotras, como mujeres, podamos reflexionar y apartarnos de todo eso. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. O sea, era una iglesia que tenía buenas obras, hacía lo correcto. Pero el versículo 20, pero, ahí es un pero de Dios: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Tolerar quiere decir como que ahí vives con ella, como que lo que hace lo permites, no confrontas. ¿Te acuerdas que Elías les dijo en su cara sus pecados y los confrontó? Y por eso Elías sufría persecuciones, pero el Señor lo fortalecía y lo volvía a confrontar. Pero la iglesia de Tiatira, aunque hacía cosas buenas, toleraba estos pecados de Jezabel. Fíjate lo que habla de los pecados de Jezabel y que los podemos ver hoy en día. Que Dios guarde la iglesia de esto y que Dios guarde tu vida y mi vida de esto. Dice: esa mujer Jezabel la toleras, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse por su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Vemos aquí los pecados de Jezabel nombrados. Se nombra inmoralidad. Jezabel en el libro de los Reyes fue una mujer inmoral. Vemos que aquí ella se presenta como, Dios la llama, que sus pecados estaban en ser profetisa y enseñar engaño. Y así fue ella como reina. La Jezabel que fue reina fue una mujer que enseñó engaño, que cometió actos inmorales, que sedujo con su inmoralidad y sus adulterios. Que Dios nos guarde de verdad y guarde la iglesia de estos pecados, porque muchas veces queremos escondernos atrás de obras buenas
cuando en el interior esa inmoralidad o toleramos inmoralidades o cosas indecentes, y que Dios de verdad nos limpie como Él limpió a su pueblo y como Él está señalando el pecado en esta iglesia de Tiatira, que también Él nos limpie a nosotros y nos guarde de estos pecados. Así que oremos, terminemos este programa y oremos pidiéndole a Dios que primero saque a luz nuestros propios pecados y que nos guarde de ellos. No queremos ser como esta mujer Jezabel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos dejas ejemplos buenos, pero también nos has dejado ejemplos malos como Jezabel. Gracias porque aún al ver los ejemplos malos podemos verte a ti como el Dios justo, el Dios verdadero, el Dios que hace justicia. Y te podemos pedir con corazones humildes que nos guardes de estos pecados, que nos guardes de querer cubrir nuestros pecados internos con buenas obras. Ayúdanos a caminar rectamente delante de ti, conociendo que tú eres Dios justo. En el nombre de Dios oramos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, te invito a que leas estos capítulos. Hoy estuvimos recorriendo desde Primera de Reyes hasta Segunda de Reyes y capítulos en medio. Léelos y que seas alimentada por la misma palabra de Dios, y te espero en el próximo programa. Dios te bendiga.